Bien, acá pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, que en definitiva todo lo que hablamos un poco de la teoría cuántica, lo que nos importa se resume en esto, cómo están construidas las capas de electrones alrededor del núcleo en un átomo cualquiera que está en la tabla periódica. Acá hay el detalle de cómo se van ocupando las casas cuánticas para todos los elementos desde el hidrógeno al kriptón, siguiendo el orden que habíamos dicho la vez pasada, que empieza por el orbital 1s, después de lo de tipo 2s, 2p, acá se llena la segunda capa de electrones y se empieza a llenar la tercera, con los niveles 3s y 3p. Y acá ocurre algo, que ustedes si miran atentamente la tabla periódica van a ver que a continuación no se sigue llenando el nivel 3d, sino que se empiezan a llenar los niveles 4s. Y recién luego, en ese tercer periodo, se empiezan a incorporar electrones a los niveles internos. Es por eso que ustedes en la tabla periódica van a ver que también tienen elementos de transición interna que son los que van llenando capas interiores. Y no de casualidad, estos elementos están muchos de los metales más conocidos por nosotros. Ahí están titanio, vanadio, cromo, magnesio, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, que tienen justamente carácter metálico proporcionado, ahora vamos a ver un poquito si llegamos a ver eso hoy, proporcionado por su estructura de electrones. Bien, acá se llenaron casi todos los casos con las reglas que vimos nosotros la clase pasada. Hay alguna excepción en algún caso, pero que se justifica teóricamente. Por ejemplo, si miran acá cuando pasó el cromo del vanadio al cromo, este nivel 4s que tenía 2 electrones de repente tiene 1, porque esta configuración con electrones todos desapareados es mucho más estable que la configuración que tuviera 2 electrones, un par apareado en esta casa cuántica, y acá le estuviera faltando 1. Pero son detalles todos que sí justifican en versiones más finas de la teoría que vimos. Pero que no nos interesa. Básicamente lo que nos va a interesar para la química es cuántos electrones tenemos en la última capa. Entonces siempre tengan en cuenta cuántos electrones pueden encontrarse en la última capa, y para eso tenemos que mirar el número cuántico principal más alto que tenga ese elemento y ahí sumar los electrones. Por ejemplo, fósforo tiene la estructura del neón, o sea, todas las casas cuánticas del primer nivel y segundo nivel llenas, y además tiene 3s2 y 3p3. ¿Cuántos electrones tiene la última capa? Bueno, la suma de los niveles S y los niveles P. 2 más 3, 5. El fósforo tiene 5 electrones en su capa externa. O sea, siempre sumen todos los electrones que pertenecen a esa última capa que se está llenando. O sea, por ejemplo, en el caso, vamos a otro. Hierro tiene la estructura del argón, además 6 electrones en el nivel 3D y 2 electrones en el nivel 4s. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa? Solo 2, porque la última capa es la 4. La 3 es una capa anterior que se está llenando. Fíjense acá, que acá justamente todos los elementos metálicos que les mencioné tienen o 2 electrones en su última capa S o 1, y vamos a ver que esto es lo que también los hace también muy similares en algunas propiedades. Bien, este es el detalle que queda cómo se llenan las casas cuánticas, y esto tiene relación con la tabla periódica. Para voy a ser corto, pero la tabla periódica fue hecha antes de que se supiera todo esto. Un químico ruso llamado Mendeleev, siguiendo varios antecedentes que ya eran conocidos anteriormente, construyó una tabla que en ese momento, imagínense, cuando Mendeleev, allá por el siglo XIX, hizo su tabla periódica, muchos de los elementos que hoy se conocen eran desconocidos. Y tuvo la habilidad de decir, bueno, acá, por ejemplo, si no me equivoco, el galio no había sido descubierto, y entonces dijo, miren, acá hay un hueco, pero van a encontrar este elemento porque tiene que existir un elemento que me permita esta transición en el periodo. Y además de eso, no solamente dijo que iba a existir un elemento, sino que predijo sus propiedades, porque las propiedades tienen una periodicidad dentro de los grupos y periodos. Por eso se llama tabla periódica de los elementos, porque justamente esa periodicidad hace que nosotros podamos agrupar los elementos en grupos, valga la redundancia. Cada grupo es una columna de la tabla periódica. ¿Ya? A las columnas les vamos a llamar grupos, y a las filas
le llamamos períodos. El período corresponde al último nivel cuántico que se está llenando. Entonces el período 1 se está llenando el último nivel, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente. Así está estructurada la tabla periódica. Por otra parte, fíjense que están numerados, generalmente todas las tablas periódicas depende porque hay dos notaciones distintas, pero pueden estar numeradas estas columnas del 1 hasta el 18, y alternativamente puede ser que lo encuentren con números romanos, con 1A, 2A, 3B. ¿Qué quiere decir esta notación? Los grupos que están marcados con una A son grupos principales, mientras que estos que están con B son de transición. La ventaja de la notación esta romana es que este número que está en romano en los grupos principales coincide con la cantidad de electrones que tiene en su última capa un elemento. Entonces, si yo miro todo el grupo 5A, toda esta columna son elementos que tienen 5 electrones en su última capa. Y eso hace que presenten características similares, sobre todo a la hora de formar compuestos químicos. Por ejemplo, todos estos elementos que están acá se van a combinar con el hidrógeno en una relación 3:1. Ahora vamos a ver por qué. Pero todos estos elementos se relacionan de la misma manera. Y es por eso, por ejemplo, le doy un caso anecdótico. Fíjense, la columna 1 tiene un nombre que son los metales alcalinos, y la columna 2 son metales alcalinos térreos. Fíjense que en esta columna está tanto el calcio, que está en el período 4, y más abajo está el radio en el período 6. Tienen las mismas formas de combinarse químicamente. Y lo que sucede, como una anécdota, que en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, se utilizaba sales de radio para pintar las manecillas de los relojes despertadores, porque proporcionaban una fluorescencia nocturna que permitía ver la hora con las luces apagadas. ¿Por qué emitía esto? Porque el radio, justamente, de ahí justamente viene el nombre de radioactividad, es un elemento radioactivo que emite energía, y esa energía, en la parte de la luz visible, hacía que uno pudiera ver las agujas. Bueno, perfecto, no es tener ese reloj, no te iba a aumentar tus posibilidades de tener algún problema por la radiación, porque esto es menos de que consumir una banana, por ejemplo. Pero lo que pasaba es que las agujas se pintaban a mano, y las obreras de la fábrica lo que hacían era afinar el pincel con la lengua y ahí pintar las agujitas. El problema es que el cuerpo humano, si el radio pasara de largo, se procesara y no se acumulara, no pasa nada, no sería tan grave. Pero lo que sucedía es que el cuerpo humano dice: acá hay un átomo de radio, y lo tomaba, lo usaba de la misma forma que si hubiera sido calcio. Entonces el radio se iba acumulando en la mandíbula de estas trabajadoras, y casi todas tuvieron cánceres muy agresivos. Entonces, hasta que en ese momento no se sabía los efectos de ese tipo de radiación. Entonces, fíjese que acá está el estroncio también, que es producto de las pruebas nucleares. Por eso dice que el estroncio, por ejemplo, se puede encontrar, aunque estas pruebas nucleares se hayan hecho hace 50 años, se pueden encontrar en animales hasta la Antártida. Bien, eso es en cuanto a que los grupos tienen elementos que se comportan en forma similar en la química, y esto se debe a que tienen la misma estructura externa de electrones. Fíjense el otro grupo, el último de los que tenemos acá, gases nobles. Tenemos helio, neón, argón, criptón, neón, radón. Todos estos elementos, si miramos, voy a pasar un poquito de la diapositiva anterior. El hidrógeno, bueno, tenía solamente 2 electrones en su última capa, pero con eso la primera capa se llena. El neón tiene todo lleno sus orbitales disponibles. El argón tiene todo lleno sus orbitales disponibles, y así pasa con todos esos elementos denominados gases nobles o inertes. Son inertes porque básicamente no se combinan con nada. Alcanzar una configuración de peones perfecta, entre comillas, y no tienen tendencia a combinarse, o tienen muy poca tendencia a combinarse. Por eso también es que se les utiliza mucho en iluminación. Si ustedes fíjense que acá suena neón, argón, el xenón, todos se utilizan, por ejemplo, el argón se utiliza para llenar las antiguas bombillas de filamento, porque al no combinarse con nada no se oxida. Entonces no produce, en esas temperaturas que se manejan en una bombita incandescente, las cosas se oxidan muy rápido.
pero el argón no tiene ganas de combinarse, porque vamos a personalizarlo un poco, entonces no sucede. Bueno, por eso todas estas columnas se llaman gases nobles. Y la columna anterior a esa, acá tenemos flúor, cloro, bromo, son todos elementos halógenos. Tienen propiedades muy parecidas, aunque vamos a ver que también hay un gradual cambio a medida que vayamos hacia abajo por varias razones. Algo más sobre esta tabla, esto para que lo vean. En esta parte izquierda de la columna se llenan niveles S, o sea, se llenan orbitales de tipo S. En esta parte derecha se llenan orbitales de tipo P. Y en el intermedio se llenan orbitales D internos. ¿Qué quiere decir esto? Que se van llenando capas que no se habían llenado anteriormente. Siempre acá se está llenando una capa anterior a la que se llena en este periodo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si acá estamos llenando la capa 4, en esta parte de transición se van a llenar la capa 3 que había quedado incompleta. Y abajo ustedes van a ver que en la tabla periódica también tienen dos filas extras llamados lantánidos y actínidos, que en realidad esto debería ponerse a continuación. Esto no es que está sacado afuera, sino que esto debería estar a continuación en la tabla periódica, pero ¿qué sucede? Si yo pongo todos estos elementos acá, me queda una tabla periódica gigante y poco útil. Entonces, estos elementos se sacan afuera y son elementos en los que se van llenando orbitales de tipo F de dos niveles anteriores. Bien, esa es más o menos la orden. Vamos a ver que también ustedes en la tabla periódica van a ver que hay una línea, muchas veces, depende de qué tabla periódica tiene, que divide metales de no metales, que la línea iría acá. Por el boro, silicio, arsénico, tecnecio, este es teluro y astato, forman como una diagonal acá, desde la cual hacia la derecha tenemos no metales y para la izquierda tenemos metales. Algunas tablas también nos indican, generalmente en todas las tablas te indican también cuál es el estado de agregación de la materia que tiene ese elemento a temperatura y presión normal. Por ejemplo, si está en estado sólido, gaseoso, vamos a ver que de izquierda a derecha en la tabla periódica vamos a pasar de gases a líquidos, de sólidos a líquidos a gases a temperatura ambiente, y eso tiene que ver con los enlaces que vamos a ver hoy, si nos alcanza el tiempo. Bien. Esto es más o menos lo que yo les venía resumiendo. Y vamos a estudiar un tema de por qué existen estas variaciones. Una parte, vamos a ver algunos ejemplos de las variaciones periódicas. Una de ellas es, vamos a poder estudiar a través de esta ecuación que está acá. No necesitan memorizarla, tampoco la vamos a desarrollar analíticamente, aunque se puede, sino que la vamos a estudiar en forma cualitativa. Entonces, este concepto que está acá es la carga nuclear efectiva. ¿Qué es la carga nuclear efectiva? Es la atracción que realiza el núcleo, acuérdense que el núcleo está hecho de cargas positivas y neutrones, sobre los electrones que están a su alrededor, que tienen cargas negativas, entonces hay una relación de atracción. Esta atracción, obviamente, va a ser más fuerte cuando hay más protones en el núcleo, y eso es lo que simboliza esta letra Z. ¿Se acuerdan que era el número atómico igual a cantidad de protones en el núcleo? Mientras más protones en el núcleo, con más fuerza va a tirar de los electrones de la última capa. Y la letra griega sigma, que simboliza lo que se conoce como efecto pantalla. ¿Qué es esto? Si vimos la estructura que tenían antes los átomos, son como capas de una cebolla. Tenemos en el núcleo en el centro y se van formando capas sucesivas. Estas capas que están entre el núcleo y la última capa de electrones hace como una pantalla, como que hace más débil el influjo del núcleo sobre las capas externas de los átomos. Entonces, vamos a tener dos fuerzas contradictorias que van a explicar por qué se suceden ciertas periodicidades. Esto es lo que les resumí. Tengo un núcleo cargado positivamente, tengo mis electrones externos, porque estos electrones externos son los que me van a interesar a la hora de varias propiedades, y acá tenemos dos capas, la capa azul, que sería la externa, y la capa verde, una capa interna. Esta capa verde interna es la que protege y hace el efecto pantalla a los electrones que están en la última de las capas.
Entonces, esas dos cosas tenemos que analizar para, por ejemplo, definir el radio atómico, que es esto el tamaño que tienen los átomos. Cada átomo tiene, acuérdense que todo esto que yo dibujo en forma plana está en 3 dimensiones. Cada átomo tiene un radio, un tamaño. ¿Cómo se distribuyen estos tamaños? Es importante porque, por ejemplo, vamos a ver más adelante, el acero se forma mediante una solución sólida de hierro y carbono, principalmente. Pueden haber otros elementos, pero principalmente hierro y carbono. Para que se pueda producir esta solución, es una solución lo que se llama intersticial. Los átomos de hierro tienen que distribuirse en los huecos que van dejando los árboles, los átomos de carbono en la estructura. Para que esto sea viable, el átomo de carbono tiene que ser más, el átomo de hierro tiene que ser más chiquito que los de carbono, porque imagínense que yo tengo una pila de naranjas y yo quiero acomodar una sandía en el medio de la pila, la desarmo. Si acomodo un limón chiquitito, probablemente pueda poner llenar varios huecos de esa fila. Aún así, el acero solo admite un 4% máximo el hierro admite un máximo 4% de carbono antes de destrozar la estructura. Entonces, y hay varias cosas que dependen de este radio atómico, como la densidad, punto de fusión o ebullición. Como los átomos, y ahora creo que se los dije, pero si no lo repito, los átomos así sueltos son casi imposibles de encontrar en la naturaleza. Siempre se encuentran combinados, quizá con excepción de estos gases nobles de los que hablamos. Siempre están agrupados por lo menos en moléculas biatómicas como el oxígeno, que se asocia con sí mismo para formar la molécula de oxígeno. Y el radio atómico entonces se define como la mitad de la distancia entre dos átomos en enlaces covalentes, que es algo que se puede medir mediante técnicas espectroscópicas. Entonces dice como la distancia que hay entre los dos núcleos sería 2 veces este radio, dividiendo por 2, yo voy a tener el radio atómico, o, para decirlo básicamente, el tamaño del átomo. ¿Y qué tendencias va a tener? Si agarramos nuestra tabla periódica, incluso muchas tablas periódicas tienen estas tendencias. Están ya dibujadas en la tabla, no es ningún secreto, así que esto siempre lo pueden tener, aunque sea el parcial escrito. A medida que voy de izquierda a derecha en un periodo determinado, voy para atrás, vamos a la tablita que yo tenía acá, ahí está. Por ejemplo, si estoy en el periodo 2, de litio a berilio, a boro, a carbono, etcétera, etcétera, ¿qué pasa con el tamaño del átomo? A pesar de que cuando yo voy de izquierda a derecha voy sumando protones, la cantidad de capas no cambia, porque acá estamos en el nivel 2, va a haber todo el tiempo una capa entre el núcleo y la capa 2 que se está llenando. En consecuencia, a medida que yo voy de izquierda a derecha, el núcleo tiene cada vez más fuerza, tiene cada vez más protones, y el efecto pantalla permanece constante, porque es siempre una capa entre el núcleo y la capa externa. En consecuencia, de izquierda a derecha va a decrecer el radio atómico. Esa es la primera tendencia. Y la otra es que a medida que yo me voy hacia abajo dentro de un grupo, el tamaño va creciendo. ¿Por qué? Porque estoy añadiendo cada vez más capas. Entonces, consecuencia, tengo más electrones, tengo más capas, y además el núcleo ya no ejerce tanta influencia sobre los electrones externos porque está cada vez más lejos y tiene más capas entre el núcleo y la capa externa. Entonces, resumiendo las tendencias, de izquierda a derecha, el tamaño disminuye y hacia abajo aumenta. Consecuencia, los elementos más pequeños son los que están arriba y a la derecha de la tabla periódica, y los elementos más grandes abajo a la izquierda. A ver si acá yo tengo. Esta, por ejemplo, es una tabla, creo que no está del todo a escala, pero acá se puede visualizar cómo acá arriba tengo los elementos más pequeños. Perdón que yo les dije al revés la otra vez. Acá tenemos el carbono, que es muy pequeño, y que se inserta entre los átomos de hierro, que son más grandes, pero no son mucho más grandes, son el doble
tiene el doble de radio, no llega a ser el doble. Entonces, la estructura admite que yo le inserte varios átomos de carbono hasta que se empieza a deformar demasiado y empiezan a combinarse químicamente. Fíjense que acá hay una relativa diferencia con los gases nobles. Fíjense que acá el flúor es muy chiquitito, pero el neón de repente es bastante grande. ¿Por qué? Porque estos elementos no van a tener esa tendencia a combinarse. Son más estables que los que están acá. Entonces, fíjese, esta diferencia de tamaños que existe no se cumple tanto para los gases nobles. Y otra cosa, acá dentro de los elementos de transición vamos a ver que tienen casi todos el mismo tamaño. Y esto es importante porque estos metales van a poder también combinarse para formar estructuras, también combinaciones de sólidos, soluciones sólidas, pero en este caso sustitucionales. Me estoy adelantando, pero le voy viendo para qué es importante el tamaño. En las soluciones sustitucionales, como su nombre lo indica, un átomo va a reemplazar a otro. Para que esto suceda tienen que pasar varias cosas, pero una de ellas es que el tamaño sea similar, porque si no, como le dije antes, es como querer en una pila de naranjas insertar una sandía, no. Tiene que ser más o menos, si en cambio una naranja pongo un pomelo más o menos del mismo tamaño, no pasa nada, la pila se mantiene estable. Y es más o menos así lo que sucede. Entonces fíjense que, por ejemplo, yo puedo hacer titanio con aleaciones de varios elementos, puedo hacer cromo vanadio porque tienen características y tamaños similares. Bien, eso en cuanto al radioatómico. Y otra cosa que les quería mostrar rápidamente es el radio iónico, pero más que todo para introducirle el concepto de ión, que creo que se los mencioné, pero para que quede claro. Un ión es un átomo con carga neta, positiva o negativa. ¿Cuándo va a tener una carga positiva un ión? Si tiene carga positiva quiere decir que tiene más protones que electrones. Para que esto sea así quiere decir que perdió electrones. Si un átomo pierde electrones, su carga queda positiva. Al revés, si un átomo gana electrones, su carga queda negativa. Entonces acuérdense, pierde, positivo, gana, negativo. Cuando yo tengo un átomo con carga negativa se llama un anión, y con carga positiva se llaman cationes. Entonces cuando escuchen hablar de iones estamos hablando de átomos que han perdido o ganado electrones. Y esto incide en el tamaño, porque ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, en el caso del cloro, ¿tá? Tiene radio covalente, acá dice 99 picometros, pero si yo los ionizo y me quedo con dos aniones, dos iones con carga negativa, o sea, le incorporé un electrón, el tamaño casi que se duplica. ¿Por qué sucede esto? Porque el núcleo no se modificó, sigue siendo el mismo, pero yo incorporé más electrones a la última capa, entonces tengo como que más personas que están en más electrones, como si estuviera jugando al juego de la soga. Pongo más gente estirando la soga a un lado y va a arrastrar con más fuerza. Bueno, lo mismo sucede con los átomos. Yo incorporo electrones, ¿tá? Estiran con más fuerza los electrones hacia afuera y se hace más grande. Y al revés pasa si yo, en vez de sumar, saco electrones. Va a pasar que el tamaño va a disminuir también bastante. Bien. Generalmente, por esta razón, los aniones son más grandes que los cationes, y también siguen una regla que hacia abajo en la tabla periódica tienen mayor tamaño. Y en esta parte yo generalmente hablaba un poquito más larga, pero vamos a sintetizar un poco para llegar a los enlaces intramoleculares. Otra propiedad importante es y ligado a lo anterior, a esta ionización, si yo quiero sacar un electrón de un átomo, tengo que aportar energía. ¿No? Porque, ¿cómo sucede esto que dije anteriormente, de que se ioniza un átomo? Bueno, tengo que aportar energía, muchas veces en forma de calor, para extraer electrones de ese átomo. Por eso yo le decía el plasma, si se acuerdan cuando vimos estado de la materia, es el estado de la materia en el que los átomos están completamente ionizados, han sido arrancados todos los electrones del átomo. Y para ello se necesita muchísima energía. Es por eso que no sucede, o sucede en pocos lugares en el planeta Tierra, pero en las estrellas es el estado de materia más común.
Entonces, y esta es la energía que se necesita para sacar un electrón de un átomo, y refleja la estabilidad de los electrones externos. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más retenido esté ese electrón de afuera por el núcleo, más difícil va a ser sacarlo. Es así de simple. Más energía voy a necesitar. Entonces, la energía de ionización me da una medida de qué tan estable es ese electrón. Vamos a ver que depende de dos cosas. Primero, la carga nuclear efectiva, en forma proporcional, quiere decir, a mayor cantidad de protones del núcleo, más difícil va a ser sacar un electrón, y es inverso al radio, que quiere decir, más grande es el átomo, más fácil va a ser sacarle un electrón. ¿Por qué? Porque ese electrón está lejos del núcleo, prácticamente con poca acción del núcleo, entonces va a ser más fácil sacarlo. Pero ojo, que cuando yo saque un electrón, ¿ya? Acuérdense lo que vimos anteriormente, yo saco un electrón del átomo y este se hace más chiquitito. Entonces, sacarle un segundo electrón va a ser más difícil porque se hizo más pequeño. Y vamos a ver que se pueden sacar la cantidad de electrones que yo quiera, pero cada electrón que yo saque es más difícil de sacar que el anterior. Y hasta llegamos a un punto cuando una capa está llena, o sea, cuando es la estructura de un gas noble que tiene 8 electrones en su capa externa, es muy difícil sacarlo. Acá yo tenía, a ver si está acá, una tablita. Fíjese el sodio, si ustedes miran la tabla periódica, voy a mirar la tabla periódica, la busco acá. El sodio es el elemento número 11, tiene 2 electrones en su primer capa, 8 electrones en su segunda capa y un solo electrón en la tercera. Es un metal alcalino. Yo le saco un electrón, necesito 498 kilojoules por mol. No importa el número. Necesito 498. Pero si yo quiero sacarle un segundo electrón, necesito 4560, casi 10 veces más. ¿Por qué? Porque al sacarle un electrón, el sodio adquiere la configuración del gas noble anterior, que es el neón. Y al ser un gas noble es muy difícil sacarle un electrón porque no tiene ninguna necesidad, por decirlo así antropomórficamente, de deshacerse de electrones. Está en un nivel de energía óptimo. Entonces ya no necesita deshacerse de más electrones. Entonces, este primer electrón es muy fácil de sacar, pero el segundo, tercero, cuarto ya son cada vez sucesivamente más difíciles. Esto que está en amarillo simboliza eso, una capa llena de electrones. El magnesio, fíjense, el magnesio tiene 2 electrones en su capa externa, sacarle el primero cuesta 736 kilojoules, el doble que lo que era para el sodio. El segundo 1445, bueno, es el doble del anterior, pero el tercero ya 7730. ¿Por qué? Porque estamos sacando de una capa que está llena. Esas son las energías de ionización. Y por último, para ver esta parte de tendencias periódicas, es lo que les quería mostrar hasta acá. Así brevemente este tema de tendencias periódicas lo achiqué bastante, para después encarar otros temas, analizando un grupo. El grupo 1A, que son los metales alcalinos, sería el primer grupo de la tabla periódica, empezando por el litio. El hidrógeno ocupa un espacio muy, muy especial, porque en teoría parecería que está en el grupo 1, pero no tiene las mismas características. Esa es otra cosa que hizo Mendeleev. Él, en vez de agrupar los elementos por los pesos atómicos, que era lo que se sabía en ese momento, los agrupó por características. Entonces, en un mismo grupo son elementos de las mismas características. Y en este grupo tenemos litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Todos en su última capa tienen un electrón en un nivel S. Tienen mucha tendencia a deshacerse de este electrón, porque si se deshacen de este electrón de la última capa, tienen la configuración noble del gas anterior y tienen mucha estabilidad. Entonces, este peón solito que está en la última capa tiene muchísima tendencia a desprenderse. Tiene una baja energía de ionización. Ahora vamos a ver, después del recreo, cómo viene la mano con ese tema. Vamos a ver que su densidad va aumentando hacia abajo en la tabla periódica. Esto se debe a la relación que tiene entre la cantidad de masa y el volumen. Vamos a ver que la masa aumenta mucho hacia abajo, y el volumen también, pero el volumen no aumenta en la misma proporción. Entonces se van haciendo cada vez más densos a medida que nos vamos hacia abajo dentro de ese grupo. Esto que dice MP es el melting point, punto de fusión. Vamos a ver que ese punto de fusión disminuye a medida que bajamos en la tabla periódica. Y también el punto de ebullición. ¿Por qué sucede esto? Porque al ser cada vez más grande el átomo, es más fácil separar átomos entre sí. Vamos a ver en la próxima clase que los átomos, después las moléculas y átomos se forman
enlaces que son entre moléculas. Y estos enlaces se van debilitando, por lo menos para el caso de los metales alcalinos, a medida que vamos hacia abajo. Y al ser más débiles es más fácil separarlos también. La energía de ionización que va disminuyendo. El radio, bueno, acá ven que el radio, por ejemplo, aumenta, pero no aumenta tanto como aumenta la masa. Acá aumentó ni siquiera el doble, mientras que la masa entre el litio y el cesio, estamos hablando de que el litio tiene una masa de, acá voy a necesitar la ayuda, a ver. El litio tiene una masa de 7, mientras que el cesio tiene una masa de 132. Aumentó muchísimo la masa y el radio solamente aumentó el doble. Por eso que la densidad, que es la relación entre la masa y volumen, no aumenta tanto, pero perdón, va aumentando a medida que vamos hacia abajo. Bien, esto no lo extiendo más, pero para cada grupo se pueden hacer conclusiones parecidas. Hay distintos grupos, distintas conclusiones de acuerdo a los enlaces que se vayan formando, pero es la idea de cómo las propiedades son periódicas en una tabla. Bien. Ahora sí, vamos a entrar al meollo de lo que me interesa a mí desarrollar de este tema, y que es la combinación de átomos para formar moléculas y cómo se forman esos enlaces. En general, los átomos se combinan para formar compuestos más estables. En general no, siempre. Esa es la idea de combinarse entre los átomos. A ver, yo les quería mostrar un videito, pero parece que no está disponible. A ver, voy a salir acá. Yo creí que estaba, sí, acá está. Ahí está. Y ahora sí. Les voy a compartir una imagen. Voy a bajar un poquito el volumen. Si me deja, ahí está, esto me está. Bien. Vamos a ver ahí, están viendo la imagen del video, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Ahí en la imagen lo que tenemos es sodio. Es un metal alcalino, pero fíjense, el sodio es un metal blando. Con un cuchillo lo puedo cortar fácilmente. Miren acá, lo corta. Fíjense que se nota que es un metal porque apenas lo corta se ve que es brillante. El sodio es brillante, pero ¿qué pasa? Una vez que lo corto se oxida muy rápidamente y por eso tiene la forma opaca. Otra característica del sodio es que esto que está acá no conviene, por ejemplo, comérselo porque es altamente tóxico. Tenemos un metal, por un lado, y esto es gas cloro, que a temperatura ambiente es gaseoso, tiene este color amarillento, que también es muy tóxico, ¿no es cierto? Eso es lo que siempre les digo en sus casas, hagan la recomendación a sus conocidos que nunca mezclen detergente con lavandina, pues lo que suele suceder es que hay una reacción química que libera gas cloro, que es altamente tóxico, y más si están, por ejemplo, limpiando el baño encerrados, eso pasa en muchos casos. Entonces, esto es algo que no hay que hacer. Pero es muy común que la gente mezcle detergente con lavandina porque parece que es muy bueno para limpiar. Entonces, cloro, tenemos otro gas tóxico. Dos cosas tóxicas tenemos acá, y yo las puedo mezclar, es sodio y cloro, para formar cloro de sodio. Fíjense lo que pasa. En este balón que tiene cloro gaseoso, yo le voy a agregar ese pequeño pedacito de sodio. Miren lo que pasa, una explosión. ¿Por qué sucede una explosión ahí? Porque lo que va a pasar es que se va a formar un compuesto conocido como sal común de mesa o cloro de sodio, que es tóxico, pero mucho menos que el cloro o el sodio por separado. Pero lo interesante es que la reacción no solamente es violenta, es rapidísima, porque el cloro y el sodio va a tener mucha tendencia a combinarse entre los dos, sino que es hasta explosiva. ¿Por qué hay una explosión? ¿Qué quiere decir que haya una explosión? Se libera energía. Quiere decir que el producto, que es la sal común de mesa, tiene menos energía que los productos de base, que es el cloro y el sodio. Y es por eso, esa es la explicación un poco sencilla, de por qué los elementos se combinan entre sí.
Entonces los átomos se combinan para formar compuestos más estables. Entonces yo dejo un clavo o cualquier metal al aire libre, ¿y qué va a pasar? Muy rápidamente se va a oxidar, porque el óxido es un compuesto más estable que el hierro que tenía anteriormente. Yo generalmente en la naturaleza voy a encontrar casi todos los metales en forma oxidada. En el planeta Tierra, por ejemplo, es muy común porque el oxígeno es un elemento que se combina fácilmente. También habíamos visto, y esto les repetí varias veces, que los átomos más estables son los gases nobles. Entonces la conclusión, que después fue demostrada por la teoría, también tiene muchas excepciones, pero básicamente la configuración electrónica más estable es isoelectrónica, quiere decir, tiene la misma estructura electrónica que un gas noble. Entonces básicamente lo que vamos a ver ahora, que son las formas en que se combinan los átomos para formar moléculas, parten de la noción de que el resultado final para cada átomo involucrado tiene que ser adoptar la configuración de un gas noble. Y esto puede hacerse de varias maneras. Puede hacerse mediante ceder o aceptar electrones, o compartir electrones entre los átomos, o compartir electrones entre muchos átomos. Y eso va a formar distintos tipos de enlaces y van a dar distintas características a los compuestos formados, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, paro acá, descansamos. Son las 9:55, a las 10:10 retomamos.